Y esto es el Econotronic. Bueno, en realidad esto no es el Econotronic, es solamente el panel de mandos del Econotronic, ¿vale? Esto era un extra que vendía SEAT, pero que montaba una empresa aparte, la misma empresa que en Barcelona montaba los tasímetros o los taxis, ¿vale? Y era un ordenador de bordo que medía el consumo. Aquí están los botones, luego tenía una línea que subía según se incrementase mucho el consumo o no, un indicador de color rojo, etcétera. Bueno, esto iba en el salpicadero, a su vez iba conectado a una centralita, a su vez iba conectado a una serie de sensores, etcétera. Era un extra muy interesante, muy chulo de la época, pero fallaba mucho. Y es complicado conseguir todo el sistema completo y también es complicado hacer que funcione correctamente. Entonces no merece la pena. Yo solo tengo esta pieza de todo el conjunto. Entonces lo que voy a hacer es aprovechar la carcasa para meter dentro otra serie de componentes. Por ejemplo, estos son interruptores. Lo que voy a hacer es desarmar todo esto. Seguramente tenga que hacerlo en una estructura interna de plástico o de madera, ya veremos. Y estos botones, pegarlos a estos interruptores, ¿vale? De tal manera que esto quedaría como antiniebla delantero, antiniebla trasero y largo alcance. Bueno, y esta parte de aquí, ¿qué voy a hacer con ella? Pues lo que voy a hacer es montar estos indicadores que también son digitales y de color rojo, son de la casa Epman, y voy a desarmar estos aparatos e intentar meter la electrónica aquí dentro, hacer un recorte aquí para que se vean bien los números y luego encima cortar este cacho de plástico que es translúcido, deja ver lo que hay detrás, pegarlo aquí y así pues que quede más o menos original, que no desentone mucho en el salpicadero, ¿vale? Bueno, voy a empezar, vamos allá. Bueno, pues esta es la electrónica desmontada. En teoría, soldando aquí en los terminales los cables, podría usarlos sin ningún tipo de problema, pero el problema es que esto es pulsador, no es interruptor, entonces para lo que quiero hacer no me vale. Así que no me queda más remedio que descartar todo esto. Con esta carcasa, pegándolo aquí en el centro, justo en el interruptor, encaja perfectamente, así que podría valer. Vale, pues ya sé. Listo, los tres botones listos, ahora solo hay que pegarlos aquí. Bueno, esto es una tapa de un hueco de un radiocassette. Lo único que he hecho es coger la electrónica original, medir para que los tornillos encajasen y bueno, es casi del mismo ancho, es un pelín más ancha. Tengo que recortar así y así, no sé si se verá, lo he marcado con lápiz y ya estaría. Bien, entonces le he hecho los agujeros para los tornillos y los agujeros para los interruptores. Estos son los interruptores, simplemente le he quitado la tapa exterior, entonces no sé si se ha oído, pero bueno, hace clic igual, o sea que hace la función igual. Eso es. Y está perfectamente alineado con respecto a los botones originales del Econotronic. Vale. Vamos a ver, este es uno de los interruptores que tengo de recambio. Le voy a quitar la tapa para que lo veáis. Ahí está. He rellenado los huecos con Ural 21 para darle más consistencia, ahí lo tenéis, y aunque en 5 o 10 minutos debería estar pegado, realmente para que quede bien sólido hay que darle 24 horas, así que hasta mañana no los voy a tocar. Bueno, y mientras los botones secan, pues yo puedo ir
recortando esta parte con la Dremel, por ejemplo. Vamos allá. Vale, queda bastante bien. Bien, entonces ahora lo que quedaría sería cortar esto así y aquí encajar la electrónica. Vale, vamos allá. Vale, indicador de la presión del aceite. Y listo. La electrónica fuera. Los puntitos para abajo. Sencillo. Y esto iría así aproximadamente, ¿vale? Voy a desmontar el otro también. Aproximadamente. Podemos incluso bajarlos un poquito, más o menos aquí. Bien. Vamos a hacer los cortes necesarios. Vale, pues más o menos algo así. Y este trozo de plástico es lo que sobró de la tapa de radiocassette. Entonces, más o menos está marcado. Puedo recortarla para que encaje perfectamente y también hacer que encajen aquí los dos indicadores. Así de sencillo. ¡Buah! Queda genial. Bueno, pues ayer dejé pegando esto. A ver qué tal ha quedado. ¡Ah! Perfecto. Vamos a ver si ahora encaja. Vale. Bueno, pues listo. Vamos a ver. No sé si lo oís, pero hace clic, clic, clic los tres, con lo cual está listo. Sobresale un pelín más de lo que debiera, pero bueno, es lo que hay. Y aquí hace falta poner algo para que se pare. Pero bueno, queda bastante bien. Me gusta. Ajá. Y ahora sí. Ahora queda listo. Podría hacerle una cajita de plástico para proteger esta zona. No sé si lo haré o no, pero esta parte encaja perfectamente.
Pues ya he conectado el negativo del reloj digital de la temperatura del aceite y de la presión del aceite. Solo queda conectar el positivo y a ver qué pasa, a ver si va bien. ¡Oh! Queda genial. Bueno, como no están conectados los sensores, pues dan los valores que dan, pero vamos, queda precioso. Esto en el salpicadero va a lucir. ¡Buah! Me encanta, me encanta. Bueno, hora de comprobar que los botones funcionan correctamente. Uno perfecto. 2 y 3. Los 3 van perfectos. ¡Hala! Aquí tengo el módulo que va aquí. Y los botones, bueno, ya sabemos que son para las antinieblas y los largo alcance, encajan aquí. Lo que pasa es que para los indicadores de la temperatura del aceite, la presión del aceite, hay que darle corriente. Entonces lo voy a sacar de aquí, porque este reloj tiene conexión tanto para positivo directo a batería como para positivo con llave. Entonces lo que voy a hacer es puentear este reloj, pasar el cableado por aquí hasta allá abajo y así doy alimentación a este módulo. Vamos allá. Vale. Vale, estas son las conexiones del reloj. Tiene dos negativos y dos positivos, uno directo contacto y otro a la llave. Vale, lo que hay que hacer es conseguir el contacto de la llave y un negativo cualquiera. Aquí los códigos de color de la ficha de arriba no coinciden con los de la ficha de abajo, pero bueno, os dejo en la descripción del vídeo lo que significa cada color, ¿vale? Así por lo menos si necesitáis hacer cualquier cosa, pues ya sabéis cómo hacer directamente, o si necesitáis montar un reloj de estos o lo que sea. Vale. Bueno, pues ya quedan las conexiones hechas. Sería positivo directo a batería, negativo masa y blanco sería positivo pero a contacto. Lo que ha pasado es que esto, lo que es el reloj digital, pues ha aprovechado en este momento para estropearse. O sea, medio funciona, pero no funciona bien. Entonces lo más seguro es que más adelante desmonte esta carcasa y cambie también este indicador, como hice con el Econotronic. Era muy típico en los 80, es decir, esta electrónica es mala y se acaba estropeando, pues ¿qué le vas a hacer? Toca cambiarlo o buscar otro nuevo, no hay más. Vamos allá. Ahí está. El problema está entonces en el cable del contacto. Pues parece ser que este cable no va bien y por eso tengo problemas tanto con el reloj como para encender aquí los indicadores del aceite. Entonces voy a meter este interruptor y le voy a dar corriente directa tanto al uno como al otro y asunto solucionado. Vamos a probar ahora.
Bueno, pues si todo es como yo pienso, el problema estaba en ese cable que estaba roto, entonces ahora va positivo directo, y si le doy el interruptor y hago masa, ahí está el reloj, y no sé si se ve, pero también ahí están los dos funcionando correctamente. Vale, acabo este empalmo, cierro todo y ya está. Bueno, pues queda perfecto. Ahora lo que queda es cablear hacia los sensores para cuando monte la placa sándwich del filtro y cerrar, listo. Esto en teoría va así, que no lo voy a poner del todo ahora, pero quedaría así. Vale, ya está casi todo hecho. Me faltan los sensores. Conector superior, el de la temperatura, conector inferior, el de la presión. Voy a usar este terminal, rojo para temperatura, negro para presión. El rojo superior para la temperatura, ahí va, listo, y el negro inferior para la presión. ¡Hala! Listos los dos. Vale, pues ya está colocado en su sitio. Esto, si le hago presión, ya queda encajado, pero de momento lo voy a dejar así. Vamos a encender aquí. Eso es. Y ahí lo tenemos. Voy a desenchufar la luz. Así. Y vamos a probar la llave. Vale. Aquí. Vale, y vamos a probar con, eso es, con corriente. Está frío. Luces. Así. Hombre, esto ya luce de otra manera. Mucho mejor, me gusta. Vamos a probar, eso es. Por ejemplo, interruptor de antinieblas delanteros. No sé si se ve, pero funciona perfectamente. Y ahora el interruptor de antinieblas traseros. Bueno, funciona perfecto. Bueno, pues ya están todos los cables conectados, así que puedo ya dejar el módulo instalado en su sitio. Venga. Ahí estamos. Ahí está. Buah, queda perfecto, genial.